Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre metabolismo y la salud, reparando los daños del antibiótico. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte hoy de los antibióticos y del daño que los antibióticos han demostrado investigadores. Recientemente acaban de publicar un estudio científico fascinante, muy completo, sobre los daños permanentes acumulativos que causan los antibióticos. Quiero empezar por decir que desde el año 1928, voy un momento a la pizarra, desde el año 1928 se crearon, en 1928 fue que salió la penicilina. La penicilina fue un descubrimiento muy importante. Fue el primer antibiótico. Es interesante que la penicilina se descubrió por error. En un laboratorio estaban viendo que un hongo que se llama Penicillium notatum produjo una sustancia que todas las bacterias que había alrededor se murieron. Y así fue que observaron, adiós, pero esto lo está matando. Y entonces se llamó penicilina porque venía de un hongo que se llama Penicillium notatum, se llama el hongo, ¿no? Entonces, cuando se descubrió la penicilina, pues la penicilina fue el primer antibiótico, ¿ok? Los antibióticos fueron una bendición porque en los tiempos de antes de los antibióticos, una persona se podía morir fácilmente de una pequeña cortadura o de una herida que no sanaba pequeñita. Se podía morir por la infección de eso. Con el advenimiento, con la venida de los antibióticos, pues se salvó a millones de personas, se han salvado por los antibióticos. Así que los antibióticos, hoy en día la medicina no podría trabajar si no tuviera los antibióticos, porque se usan para todo tipo de cosas, ¿no? Ahora, hay un estudio reciente que se acaba de publicar de una revista muy prestigiosa que se llama Trends. La revista se llama Trends in Molecular Medicine, que quiere decir tendencias en la medicina molecular. Es una de las revistas más importantes de investigación. Y acaba de salir un estudio muy fascinante, donde básicamente lo que demuestran es que es cierto que los antibióticos han curado muchas cosas y ha sido una bendición para salvar vidas, ¿no? Pero acaban de descubrir y acaban de demostrar que mientras más antibióticos se use, ¿verdad?, más infecciones recurrentes van a haber. O sea, que hicieron un estudio con miles de personas y observaron, pudieron comprobar que mientras más antibióticos usaba una persona, más infecciones tenía. Mientras menos usaba, menos infecciones tenía. Investigando el tema, la conclusión de los investigadores, que es una cosa que hace lógica completa, es que como los antibióticos matan, la palabra antibiótico quiere decir antivida, porque biótico quiere decir vida. Los antibióticos lo único que matan son bacterias. Los antibióticos no le hacen absolutamente nada a los virus, pero sí matan las bacterias. ¿Qué pasa? Dentro del intestino, el intestino del cuerpo, digamos que es un tubo así, ¿no? Es un tubo que tiene 7 metros de largo, más o menos 21 pies de largo. Dentro de esto vive unos organismos que se llaman la microbiota, que no es otra cosa que la flora intestinal. La flora intestinal está compuesta de unas 5.000 y pico de bacterias distintas, de las cuales la gran mayoría son bacterias beneficiosas. Son bacterias que nos ayudan a digerir, a crear nutrientes. Por ejemplo, hay una bacteria que produce lo que llaman la biotina, que es una vitamina que evita que a usted se le caiga el pelo o que las uñas se le pongan blandas. Es una vitamina antihongo y anticáncer también, ¿no? O sea, que esas bacterias buenas que viven ahí, que se llama la flora intestinal, hacen absorción, combaten las bacterias malas, las que causan infección, y además de eso hay algunas de ellas que son bacterias mensajeras, que ya se descubrió que son mensajeras, que cuando entra una infección, algo infeccioso, estas bacterias buenas le avisan al sistema inmune, oye, hay una infección ahí, para que vayan a atacar, para que vayan a defender el cuerpo. Entonces, cuando se usan antibióticos, muere toda la microbiota.
Cuando muere toda la microbiota, que es las bacterias buenas, se murieron las malas, pero se murieron las buenas también, ahora el cuerpo queda sin protección. Básicamente, lo que pudo demostrar este estudio que se publicó en esta revista, en Tendencias de la Medicina Molecular, es que mientras más antibióticos se usen, más destrucción hay en la flora y más infecciones van a haber. Quiere decir que lo único que garantiza que van a seguir llegando las infecciones es tu uso de antibióticos. Y mientras más antibióticos uses, pues más infecciones vas a tener. Ahora, solución. Si una persona se ha visto obligado a usar antibióticos, pues la mejor forma que se ha descubierto de reparar la flora intestinal, hay una forma, nosotros por ejemplo en los Natural Heal la usamos, cuando una persona hace un tratamiento de hongo cándida, pues nosotros usamos un suplemento que se llama Good Flora, que es flora intestinal, ¿no? Para reemplazar eso. Pero hay países donde este tipo de suplemento no se consigue o no hay un Natural Slim. Así que si usted no tiene acceso a un suplemento como este, que es de flora intestinal saludable, que es para reconstruir esa flora y restablecer lo que los antibióticos se llevaron y restablecer la protección, pues entonces hay unos alimentos que usted debe consumir. Los alimentos que usted debe consumir para restablecer la flora y para evitar que sigan habiendo más infecciones, porque hasta que no reconstruya la flora van a seguir las infecciones, son alimentos fermentados. Los alimentos fermentados, en específico, estamos hablando en específico del yogur, ¿verdad? El yogur, que es un lácteo fermentado, pues tiene bacterias buenas y alimenta la flora buena. Hay uno que se llama kefir, que es como si fuera un yogur más líquido, que también es fermentado, muy bueno para reconstruir la flora. Está lo que llaman el sauerkraut. Sauerkraut es una palabra alemana. En español le llaman chucrut. ¿Okay? Esto no es otra cosa que col, hojas de col fermentadas. Uno de los que más reconstruye la flora es este también y este también. Pero el sauerkraut es famoso, el chucrut es famoso porque reconstruye la flora. Porque crea un tipo de alimento que es muy favorable a que las bacterias buenas del intestino se reconstruyan y puedan proteger el intestino de las infecciones. Eso hace que entonces ya los antibióticos hicieron su trabajo de limpiar las malas, hicieron también su trabajo desgraciadamente de limpiar también las buenas, pero usted puede tratar de reconstruir las buenas usando alimentos fermentados. Así que empiece a reconstruir su flora para que no tenga que necesitar tantos antibióticos. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.